Me voy a referir al tercer grupo de lectura, que es la literatura juvenil. Am, la literatura juvenil es la más complicada, yo creo que la más compleja de todos los grupos, porque equivale a aquellos lectores que ya no son niños, pero que tampoco son adultos. Estamos hablando de un grupo de edades entre los 13 y los 16 años, porque yo creo que a partir de los 17 y 18 años, los chicos ya pueden acceder a una literatura de adultos. Pero un muchacho de 13 años no está todavía listo como para enfrentar, o sea, tener las capacidades lectoras para entrar en ese mundo adulto, literario adulto, ¿no? Por lo tanto, creo que es necesario. Algunas personas dicen que no, que se debe saltar esta parte de la literatura juvenil, pero yo considero que sí, entre los 3 y 16 es necesario que los chicos eh, tengan una lectura adecuada también a esa edad. De todas maneras, yo creo que la recomendación más importante para todos los maestros e incluso algunos padres de familia para dar un libro a los chicos es leerlo. Tenemos una mala costumbre a veces los maestros de recibir, sobre todo por parte de las editoriales, libros que nos dan y simplemente por la recomendación de la editorial nosotros lo podemos dar sin leerlo y corremos un grave riesgo. Una de las primeras recomendaciones es leer antes lo que vamos a dar a nuestros alumnos, ¿sí? La literatura juvenil tiene un componente importante si es que se han seguido los pasos que ha dado Verónica y que ha dado Mariana, es decir, de crear un lector desde la época del nacimiento, durante toda la infancia, y llega a esos 13 años con un bagaje literario interesante. Entonces sí es capaz ya de poder trabajar en una lectura con libros más complejos. Empezar a leer a partir de los 13 años es realmente complicado. Entonces, cuando a veces se nos aparecen padres que nos dicen, mi hijo nunca ha leído o no lee y es adolescente, es difícil, porque la única manera en que ese niño o esa niña entren en el mundo literario es cuando han conseguido una obra que los haya impactado. Si no tenemos esa obra, es difícil. En cambio, aquel niño que ha empezado desde muy chico, no le pasa eso. Ya tiene a esa edad un hábito lector. Hay una posibilidad de que se deje la lectura en esos años adolescentes, pero sin duda alguna, si tiene el bagaje literario, el niño vuelve. Es decir, cuando ya es adulto o joven, vuelve de todas maneras al camino de la literatura. Yo creo que es importante en todas las edades y sobre todo en la parte, en la edad adolescente, dos tipos de lectura. El leer, si uno es maestro, leer a los chicos en aula. La lectura en aula en todas las edades es fundamental. Es una lectura en voz alta. Me refiero a que el docente tome un libro y que cada día lea 5 minutitos a los alumnos. Sobre todo es una cosa que hago yo cuando llegan del recreo y los chicos están como que no pueden entrar en materia todavía. Entonces la lectura los apacigua totalmente y ya más calmados pueden entrar, pero les encanta escuchar cualquier tipo de lectura que uno les proponga. Es algo que les gusta mucho en todas las edades. Es decir, por ejemplo, podemos leer un libro como, les gusta mucho, sobre todo los libros que tienen que ver con películas que ellos conocen, pero que el libro tiene otro enfoque distinto. Entonces, si les leemos un Mago de Oz, por ejemplo, es realmente, o el original de Peter Pan. O sea, las historias reales, originales de lo que ha sido una película, los atrapa sobremanera. Entonces, esa es una de las maneras de hacerlos entrar en literatura en la adolescencia, es haciéndolos escuchar este tipo de historias y poder leerlas en voz alta. Cuando entramos a una lectura individual, en la literatura juvenil, en los jóvenes, tenemos que tomar en cuenta
algunos aspectos interesantes, ¿no es cierto? Algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas es, por ejemplo, la temática, los géneros. De pronto no son chicos que les guste mucho en esa edad la poesía, o de pronto sí, porque, qué sé yo, van a escribir poemas de amor entre los chicos y chicas, y qué sé yo. Es importante escoger bien lo que se les va a dar. Es por eso una de las edades más difíciles y complicadas para buscar criterios de lectura. ¿Qué es recomendable? También dejarnos orientar. Es decir, ¿quiénes nos pueden orientar? ¿Quiénes tienen libros recomendados? Como Academia Boliviana de Literatura Infantil, nosotros tenemos una serie, ya lo nombró Mariana, de libros recomendados por edades. Y si alguien te dice, sabes, alguien que tiene es decir, que sea una persona fidedigna, que uno tenga confianza en eso, como por ejemplo nos pasa con la academia, decir, ya, esta gente conoce, entonces voy a seguir estas instancias. Si vamos a trabajar con libros internacionales, tenemos por ejemplo el Banco del Libro de Venezuela, tenemos a la Fundación Cuatro Gatos. Yo me voy a referir ahora estrictamente a una serie de libros nacionales, porque de pronto tenemos más acceso a ellos en este momento, ¿no? Entonces, es importante la recomendación, la orientación de gente que conoce, de gente que los ha probado, de gente que ha leído, y también el leerlos nosotros mismos, ¿no? Porque a veces podemos engancharnos y, como he dicho, si nos vamos a aventurar a leer un libro que no hemos leído y lo vamos a compartir, podemos caer en un riesgo terrible, y mucho peor en una edad tan delicada como es la adolescencia. Entonces, echar mano de estas instituciones que nos pueden orientar. Y también hay como decir, cada libro ya viene con sí, con una serie de recomendaciones por sí mismo. Es un libro que ha perdurado en el tiempo, por ejemplo. Podemos referirnos a los clásicos. Hay clásicos como los que hablamos, que escribieron Shakespeare o Cervantes, ese tipo de clásicos, Julio Verne, o los clásicos contemporáneos. Entonces, son libros que ya traen consigo mismo una recomendación, ¿no es cierto? Es decir, El Principito, todo el mundo conocemos El Principito. Sabemos que es un libro que vale la pena leer, porque ya viene con una recomendación de años. Entonces, tienen un periodo de tiempo, podemos decir, que los avala como buenas lecturas. Pasa que muchas veces yo misma he pensado, ¿quién en este momento podría leer un Julio Verne? ¿Qué chicos? Y me ha pasado a mí, alumnos que han tenido este bagaje literario que yo les digo, de que han leído desde muy chicos, que en un sexto de primaria se animan y son capaces de leerse un Julio Verne. Digo capaces porque el tipo de escritura de la época es complicada, es más compleja. El chico de hoy, el joven de hoy quiere las cosas inmediatas, quiere un idioma, un lenguaje fácil, y leer a Julio Verne, leer a Cervantes, leer a Shakespeare es complejo, pero sí, el rato que tienes un bagaje literario ya de mucho tiempo, realmente tienes esa capacidad lectora de poder agarrar un Robinson Crusoe, cualquier libro de este tipo que son tan maravillosos. Es decir, no está perdido. El clásico viene, pero llega. No podemos iniciar a un adolescente con un libro clásico, con un Robinson Crusoe. Es muy complicado. Tiene que empezar por algo un poco más contemporáneo que lo atrape para luego entrar a lo más complejo. Y por eso también hay clásicos contemporáneos. Hay libros, a ver, voy a ponerme en el caso de una cuestión, de una novela boliviana, como por ejemplo una que nombraba Mariana, que es La Conquista de Lindolfo, por ejemplo, de Rosalba Guzmán. Es un libro que se escribió el año 2008 y realmente es un libro muy recomendable, y que es en todo ese tiempo es un libro que se sigue leyendo, que los chicos lo siguen comprando, que lo siguen, que siguen esa su lectura, porque es un libro
realmente altamente recomendable, de una calidad literaria increíble. A eso me refiero. Entonces son libros que ya vienen con una recomendación puesta sobre el libro, que ni solamente conocer el título sabemos que es una buena literatura. Entonces esos son criterios, los primeros criterios que hay que ver en la literatura juvenil. Yo siempre pienso que un buen libro juvenil o infantil tiene que tener calidad literaria, pero sobre todo un respeto por el lector. Es decir, que no piense que el lector es un tonto, que no piense, que no subestime a su lector, ¿no? Entonces, que pueda realmente hablar con el lector en un lenguaje que sea apropiado, ¿no es cierto? Y que no esté lleno de diminutivos ni de ese tipo de cosas, que digan, ay, este pobre lector, su cabecita no le da para más. No, que sea respetuoso con el lector. Yo creo que son criterios fundamentales. Por otro lado, lo que es trabajar con adolescentes, la temática es fundamental. La temática los tiene que atrapar, tienen que ser capaces de, esa temática tiene que ser algo que les interese, porque si no, no vamos a entrar, no vamos a lograr traspasar a ese adolescente. Tiene que tener un interés juvenil. Que sea también una temática abierta, que ellos puedan, después de leer el libro, tener un criterio propio sobre el libro, que sean capaces de, no de hacer un resumen, no de hacerles preguntas de comprensión, sino que sean capaces de opinar y argumentar sobre si ese libro les gustó, lo disfrutaron, por qué lo disfrutaron, porque la literatura es precisamente para el disfrute. Entonces, es importante crear desde niños esos criterios en los cuales ellos puedan dar una opinión, ya sea positiva, negativa, de cómo les impacta el libro. El libro es como una obra de arte que tiene que impactarles el momento en que uno lo lee. Es como, es sentir, es tener, el leer es tener sensaciones, y esas son las sensaciones que un adolescente debe poder transmitir a través de su propio criterio. No tenemos, no me gustan a mí personalmente los libros que tienen que enseñar algo, que tienen que tener una moraleja, que nosotros queremos que conducir al lector hacia algo. No se trata de eso. Se trata simplemente de poner sobre la mesa la temática, la narrativa, para que el lector sea capaz de decir, sí, me gustó por esto, o no por este otro. No tratar de conducirlo a que piense como el autor quiere que piense, como el maestro quiere que piense. Cada niño, cada libro impactará de diferente manera al adolescente y por lo tanto tendrá una diferente opinión. Y no podemos creer que todos queramos que todos digan lo mismo o que todos piensen que tu libro es fabuloso o el maestro quiera que digan lo que él quiere sobre una obra, ¿no? Tienen que identificarse con el personaje, muchas veces eso pasa desde niños, es decir, sobre todo en esta edad, son muy sensibles, son sumamente, los adolescentes realmente sienten las cosas con mucho más sensibilidad que otras personas y realmente les llega. Entonces también es importante escoger muy bien esto porque las emociones, la temática que les vaya a llegar, puede producir emociones. Yo he visto a chicos llorar con libros, es decir, contar un cuento en voz alta y las lágrimas se les salen porque realmente les ha impactado, les ha llegado, ¿no? Entonces, tener cuidado también con qué tipo de libros llegamos a ellos, ¿no? Tienen que participar de una manera intensa en la obra, tienen que meterse dentro del libro. Y para eso también en la literatura juvenil depende no solo de la temática, sino también de la estructura narrativa, que sean capaces ya de entrar a estructuras narrativas complejas que les propongan obstáculos como los videojuegos, que te ponen cada vez un obstáculo más, entonces
poder ser capaces, al terminar los 16 años, poder leer todo tipo de libros con estructuras narrativas desde lo más simple hasta lo más complejo. Vamos a ver algunos ejemplos que quiero ponerles ahora, si es que Angelina me puedes ayudar con la presentación. Claro que sí, en un momentito, por favor. Sí, sí, no hay problema. Bien, yo he tomado algunas temáticas, ¿no? Y van a ver que algunos de estos libros están con un borde amarillo y les voy a explicar por qué. Dentro de la temática de historia, para los jóvenes, tenemos lo que es, por ejemplo, la historia la historia incaica, con un libro mío que es La turquesa y el sol, que es la historia de dos adolescentes en la época final del Imperio Incaico, para ver un poco que es un libro de aventuras donde estos dos adolescentes van conociendo cómo se vive en el Imperio Inca, cuáles son las reglas. Eh, Ella que es una prisionera chirihuana que vive en el Imperio Inca, que es llevada hasta el Cusco, es una chica que no quiere participar de lo que hacen los incas y es muy rebelde. Bueno, es una historia súper simpática de aventura, pero tiene un marco dorado este libro porque está escrito con una estructura narrativa compleja. No es para iniciar a un adolescente, es para los chicos que ya tienen un buen bagaje literario, porque tiene 3 narradores al mismo tiempo, y son 3 narradores en diferentes épocas. Uno es un narrador de la época incaica, el otro es un narrador de la época colonial, y el otro es el autor, que es el narrador contemporáneo. Entonces, acá se mezcla lo que es historia, lo que es aventura, y lo que es una estructura narrativa compleja. Entonces sería un libro recomendable, pero para ya lectores expertos, diría yo. En El Señor del Dorado, de Alcides Pareja, es un libro muy lindo que no tiene una complejidad narrativa. Es sobre un adolescente que se entera de que los españoles están yendo a descubrir, están yendo a América. Él quiere ver qué hay en esa América y se lanza con ellos, tiene 15 años, y se lanza en ese viaje por mar desde España hasta el Perú, y va a pasar una serie de aventuras. Es un libro muy lindo donde realmente uno se identifica con este chico que quiere ir a buscar el famoso dorado que todo el mundo habla y que quiere ser rico, ¿no? Entonces es un libro realmente muy, muy bien escrito. De la época de la independencia está el libro de Juana Zurduy, La furia de la Pachamama, un libro de Cecilia Anse, una autora cochabambina, que trabaja toda la figura de Juana Azurduy como mujer que está en la guerrilla de la independencia. Es un libro realmente muy lindo que tampoco tiene una complejidad narrativa que pueda, digamos, no es para muy principiantes, pero sí está en una etapa media, ¿no? Y luego tenemos La sonrisa cortada, de Gilla Talarico. La sonrisa cortada es un libro que nos habla sobre las dictaduras de los años 70, se refiere específicamente a la dictadura en la Argentina, y es de dos adolescentes que se enamoran, y estos chicos, mientras que están enamorando, se dan cuenta por un diario que escribe uno de ellos que el padre pertenece dentro de la dictadura a la parte de los militares, que justamente es el que ha matado al padre de la chica, ¿no es cierto? O sea que es un encuentro, básicamente se enamoran de dos que pueden ser enemigos, porque cuyos padres han muerto, uno por los militares y el otro que era la víctima de ellos, ¿no? Es un libro muy, muy lindo, muy profundo, pero tampoco tiene una complejidad narrativa. Es un poco complejo, pero no tanto. Entonces al adolescente que le guste la historia, podría encajar, digamos, en este tipo
de literatura. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Si vamos a trabajar el tema de lo que son las pandillas, los grupos, ¿no es cierto? Aquí hay dos libros interesantísimos. Ururi y los Sinchapa es un libro que toca el tema de los niños de la calle, que viven en grupos, no siempre como pandilla, pero sí que viven en grupos que se apoyan entre ellos, que en el caso de Ururi y los Sinchapa es un grupo de niños huérfanos, que se dedica a lavar autos y dos chicos que son de clase media quieren entrar al grupo y van conociendo, entran al grupo, se hacen amigos y van conociendo lo que pasa dentro de este grupo de niños de la calle. Es un libro de mucha sensibilidad, hay que tener cuidado, es una lectura guiada la que hay que tener, no tiene una complejidad narrativa, pertenece a Gladys Dávalos, y ella murió el año 2012 y nos deja este libro de los pocos libros que se escribe sobre el tema niños de la calle, más que todo, ¿no? Tatuaje Mayor es un libro también muy lindo en lo que es un romance de un adolescente con un chico que pertenece a una pandilla, pero ese enamoramiento le lleva a ella a meterse en el mundo de las drogas, en el mundo de hacerse tatuar el cuerpo y de todo eso. Es realmente un libro muy bonito, que es de Gaby Vallejo, y yo creo que ninguno de ellos tiene una complejidad narrativa, pero sí son libros que tienen pasajes un poco profundos, que tienen que tienen que ser lectores ya con criterio formado, digamos, ¿no? Hay que guiarlos mucho. Por eso es que esta etapa de la adolescencia es muy delicada, ¿no? Muy delicada para saber qué libro tiene, para aconsejar el tipo de libros. Por eso es mejor siempre leerlos antes. Vamos al siguiente, por favor. Bien, otro tema muy bonito, muy interesante es el de la migración. Dos tipos de migración son la migración de la gente del campo a las ciudades, que se ve en Grano Verde. En esta historia, los seres humanos están representados por animales. Entonces hay un grupo de ratones que viene del campo a la ciudad y que se alojan en la ciudad del Alto, está ambientada en la ciudad de La Paz, y están al acecho los gatos. Entonces la idea es de que estos ratones que vienen del campo logren conseguir adecuarse o sean aceptados en la ciudad, pero por supuesto que no lo son, porque los ratones que ya están en la ciudad son los mismos que van a rechazar estos ciudades que vienen a estos ratones que vienen del campo. Entonces está muy bien explicado en esta representación de animales justamente el rechazo que tenemos a los inmigrantes que quieren empezar a hacer una vida nueva en la ciudad. Realmente un libro bellísimo de Stefan Günther. Él es suizo, pero con muchísimos años en Bolivia. Es una novela muy, muy bonita. El vuelo del murciélago barba de pétalo de Carlos Vera, que es un premio nacional, es un libro un poco más complejo, por eso está con ese recuadro amarillo, porque cuenta varias historias paralelas a la vez. Es un poco complejo de lectura. Trata de la migración, sobre todo en un momento dado que de Bolivia salieron a España muchísima gente para mandar las remesas a sus familiares trabajando en España en lo que pudieran, ya sean de obreros, de empleados domésticos, etcétera. Y entonces es la historia de esta familia cuyo padre se va y que va a recibir esas remesas. Pero a la vez se trabaja la figura del migrante como si fuera un murciélago. ¿Por qué? Porque los murciélagos son esos bichos horrorosos, horripilantes, que todo el mundo rechaza y que no quieren ser vistos por la comunidad. Entonces los que emigran y que llegan a un país son tratados como murciélagos, son tratados como bichos raros, digamos, ¿no? Es una cuestión increíble que hace un paralelismo en esta novela
que es compleja de lectura, sí, pero realmente importante también es para lectores expertos, ¿no? Vamos a la siguiente. Bien. Digamos en un tema escolar, que es algo que también les toca mucho a los chicos, Lo bonito de ser feos, de Roger Otero, que es un autor cruceño, trabaja muy bien todo lo que es el romance en la escuela, y se trata de un chico que le dan pena a aquellas chicas que son feas y que nunca reciben una carta de un novio, porque nunca consiguen novio, y entonces él escribe las cartas para estas chicas que no reciben nunca nada de un chico porque no tienen. Es una cuestión realmente muy interesante cómo toca la psicología del adolescente, donde lo físico en ese momento es lo más importante para el enamoramiento, ¿no es cierto? Y el hecho de tener un chico o conquistar al chico más popular o a la chica más popular es importante en esa edad, ¿no? Entonces, esa parte de la psicología del adolescente está muy bien trabajado en Lo bonito de ser feos y no tiene ninguna estructura compleja en su narrativa, y creo que se lee facilísimo. Es un libro que yo lo he leído en un par de horas. Es realmente un libro muy sencillo y atrapa al instante. Academia Europa, en cambio, de Brian Mamani, es un libro que sí tiene es más complejo, tiene una estructura compleja, son dos historias paralelas, que es la mitad del libro una historia y la otra mitad la otra historia. Trabaja los miedos, por miedo no quiero hacer esto, por miedo dejo escapar a la chica que me gusta, por miedo no asisto al examen, ese tipo de cosas. Trabaja mucho los miedos en la adolescencia. Es un libro realmente muy lindo, pero es para lectores un poquito más expertos, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, suspenso y crimen. César Herrera es uno de los autores que tiene obras de este estilo. La Cruz de Jaén es una obra, digamos que ambientada en fines del siglo XIX, en la calle Jaén de la ciudad de La Paz, y es un libro fabuloso sobre un crimen que ocurre en una joyería en ese momento, en fines del siglo XIX, pero está escrito desde las diferentes ópticas de cada uno de los testigos del crimen. Entonces está muy bien narrado, está muy bien, pero es de una estructura narrativa compleja porque son diferentes voces las que hablan a medida que son los testigos los que van a hablar desde cada perspectiva, para que el lector se forme luego un criterio propio de realmente qué es lo que ha ocurrido. Está muy bien hecho, es un libro muy lindo. Y El día más triste de la soberana más bella es un libro también increíble, con una estructura narrativa compleja. ¿Por qué? Porque está narrada en diferentes tiempos. Es anacrónico, es decir, estás en el tiempo presente, luego va al pasado, luego vuelve al presente. Es un poco difícil de seguir, pero claro, para un lector experto es realmente atrapa desde el inicio hasta el fin, y realmente se ve las costumbres en las ciudades pequeñas, donde a una adolescente la nombran reina del carnaval, reina y ella realmente se siente muy feliz, pero la noche de su coronación pasa a algo importante que va a cambiar su vida. Entonces realmente son dos libros con estructuras narrativas complejas, pero muy de la onda de los adolescentes, muy de la onda juvenil. Y finalmente tengo otro tipo de libros, si pueden pasarme la siguiente. Estos dos libros, bueno, La pluma de Miguel, si bien toca un tema histórico, es muy de fantasía porque es la lucha, es un libro mío, la lucha entre el bien y el mal, entre los demonios y los arcángeles. Está ambientado en el siglo XVII, pero es un libro más de aventura que no tiene una complejidad narrativa, pero sí toca toda la parte histórica, porque
los ángeles tienen que buscar la conciencia humana que ha sido robada del cielo y los demonios se la han ocultado y es toda la lucha contra los demonios por recuperar la conciencia humana. Tiene un punto de vista más filosófico, tiene lo que es cuestión aventura, fantasía, por lo que entran demonios y ángeles, por eso no lo pongo entre las novelas históricas porque no correspondería. Es un libro de aventuras bastante interesante que puede atrapar a los jóvenes. Y Malco, que sale de toda esta temática, es una de las novelas más tempranas, juveniles que hay en Bolivia, es del año 74, que es más muy parecido a lo que es un Juan Salvador Gaviota, ¿no? Que es la historia de un cóndor. Es realmente una trama que trabaja la belleza literaria, diría yo. Es realmente cómo cuenta la historia del cóndor desde que nace y todo lo que le va pasando. Yo creo que Malcu es un libro que no es para principiantes, es para lectores expertos, pero de aquellos que muestra lo que es la belleza literaria. Al contar, uno realmente goza con este tipo de literatura. Yo creo que estos serían los libros en cuanto a novelas se refiere que yo recomendaría. No me meto a cuento porque cuento es mucho más amplio. Están además los cuentos metidos dentro de un libro de otro, no hay cuentos sueltos para juveniles, más difícil, pero por eso he querido solo referirme a lo que es novela juvenil y creo que son libros altamente recomendados en lo que es calidad literaria, en lo que es temática y en los criterios que hemos definido para la literatura juvenil. Muchísimas gracias. Espero que realmente con estos criterios podamos ingresar a este grupo de edad tan complicado como es la adolescencia.